Hoy nos visita Vicente Baos, un médico de familia, compañero de los primeros tiempos de la medicina de familia, que empezamos en los años 80 contra todo el mundo a tirar adelante el proyecto, y esto te ha marcado tu trayectoria profesional, que has sido muy comprometido, tanto a nivel asistencial como médico de familia, como a nivel académico, dando clases de salud pública, de patología, también muy implicado en el tema del medicamento, crítico con las medicinas alternativas, con la homeopatía, que has publicado sobre los medicamentos, que has formado parte de la Agencia Europea del Medicamento y de la Agencia Española. En definitiva, un personaje muy polifacético, ¿no? Y que será muy interesante que hoy podamos hablar sobre la medicina de familia, el médico de familia, el futuro de la medicina de familia, la formación del médico de familia, ¿no? En definitiva, es una persona bueno, que será, yo creo, que nos puedes aportar mucho en este tema, ¿no? Y entremos un poco al caso. La medicina de familia, bueno, todo el mundo está de acuerdo que es muy importante, que faltan millones de médicos de familia, que el futuro es de la medicina de familia, pero cuando los graduados en medicina van al ejercicio MIR, que acaban de hacer ahora las oposiciones, a la hora de escoger, todos quieren ser dermatólogos, ¿no? Nadie quiere ser médico de familia. Entonces, quedan incluso vacantes plazas de médico de familia. ¿Cómo lo ves tú esto? Gracias por la invitación y por poder conversar contigo. Realmente estamos ante una crisis global, que llega un momento que no sabemos distinguir bien si es una crisis solo del sistema sanitario y de la falta de adecuación del puesto de médico de familia en este sistema sanitario, o es una crisis del propio modelo del médico de familia que hasta ahora hemos desarrollado, ¿no? Yo creo que hay que analizar cada parte y que puede haber un poco de cada cosa, pero creo que fundamentalmente no es un problema del perfil del médico de familia, que está bien definido en España, está bien definido internacionalmente, con distintos modelos y adaptados al sistema sanitario de cada país, el británico, el norteamericano, el francés, el alemán, pero sí no está, en mi opinión, bien adecuado al sistema sanitario español, lamentablemente, ¿no? Aunque aquí se ha intentado que así sea, ¿no? Pero la crisis esta de que faltan médicos de familia y que los médicos no quieren ser médicos de familia, los graduados en medicina, no solo es un problema español. Esto en Estados Unidos, en Inglaterra, de hecho, muchos de los graduados en España emigran hacia el norte de Europa a trabajar de médico de familia porque los de allí no quieren hacerlo, ¿no? Sí, bueno, ahí está en el perfil del profesional, ¿no? Profesional con amplios conocimientos, con diversidad de habilidades y de competencias, que atiende muy directamente a la población en sus necesidades. ¿Eso es acorde a la evolución tecnológica de la medicina? ¿Eso es acorde simplemente al estudio muy bioquímico, a la aplicación de una tecnología cada vez más precisa que aleja del generalismo, digamos, ¿no? Creo que ahí puede haber una parte de crisis, ¿no? En ese sentido. Ujú. Pero por otro lado, todo el mundo, incluso los propios especialistas muy concretos tecnológicos, dicen que es necesario, por supuesto, la figura del generalista, ¿no? Y esa es adecuación la que está fallando, ¿no? Está fallando en cómo ha evolucionado la sociedad, en cómo son las necesidades sociales en ese momento, en cómo incluso ha evolucionado las peticiones de acceso a la sanidad o al profesional, si tiene que ser online, si siempre tiene que ser presencial, qué es lo que uno espera de un médico de familia o de un generalista aquí en cualquier lugar, ¿no? Escucha, tiempo, empatía, continuidad de atención, además de conocimientos, además de habilidades técnicas y de conocimientos médicos globales. En esa mezcla que a los generalistas la tenemos muy clara y que sabemos que es nuestra virtud, quizá la sociedad no lo está reconociendo o quizá el sistema sanitario está obviándolo por ignorancia o por falta de que los generalistas hagamos la presión adecuada y hagamos valer Claro. nuestra esencia Pero fundamental. yo creo que a la práctica sí que la ciudadanía valora el tener un médico personal, y de hecho el médico de familia se gana la confianza de la población, los pacientes vienen a la consulta y nos consultan si es verdad lo que le ha dicho el catedrático, ¿no? Es decir, que yo creo que sí que ganamos esta confianza, pero quizá ¿no será que también vamos en contra de los intereses económicos del sistema? Es decir, el negocio de la sanidad
tiende a la especialización, venta de medicamentos, hipertrofiar el número de médicos y de especialistas de especialistas en todo. Esto es el negocio y nosotros un poco vamos remando contracorriente, ¿no? Y que quizá aquí debe estar una de las razones de que nos cueste atraer a los jóvenes licenciados, ¿no? Yo, Graduados, vaya. yo en España creo que hay razones a veces más prosaicas, más vulgares y más crueles. Por un lado, la infrafinanciación y la falta del desarrollo profesional del médico de familia en los últimos 30 años. No digamos ni 5 ni 10, en los últimos 30 años. No hay una carrera profesional específica, el acceso a la universidad ha sido una especie de limosna, migaja que se ha ganado poco a poco y donde era una especie de condena trabajar solo en este aspecto, sin otra perspectiva, algo completamente diferente de la carrera profesional en un hospital o en el ámbito académico, ¿no? Por un lado. Por otro lado, esa demanda de atención urgente y esa hipercreación de servicios de urgencia cada vez más amplio que ha secuestrado, podemos decirlo así de claro, a generaciones de médicos de familia por una oferta laboral que era más atractiva y que ha desfinanciado y desubicado a los centros de salud de esos profesionales, ¿no? Y en esa perspectiva que te llevamos años denunciando, nadie con poder real para modificarlo se ha tomado el interés de hacerlo ni de pensarlo y ahora son todo lamentaciones y todo son penas, ¿no? Es decir, hay un problema en el sistema español de crear centros de salud con un sistema muy funcionarial, en el sentido a nivel laboral, en un sistema muy ¿no? de celdillas, donde cada médico está en una celdilla y la gente en un pasillo abarrotado va a ir entrando, llamándose. Es decir, se ha funcionalizado, se ha hipertrofiado, se ha vulgarizado la atención en una especie de caja rápida de solución de problemas, ¿no? De los burocráticos, del papeleo y de los síntomas muy concretos, perdiendo la esencia de lo que podía haber favorecido la comunicación profunda, que es la comunicación empática, la comunicación tranquila, la comunicación que da la longitudinal, ni el acceso a los puestos de trabajo, movimientos de personal continuos, contratos precarios, todo iba en contra de una continuidad. Yo soy de los pocos que ha estado 30 años trabajando en la misma consulta en una misma localidad, cuando esa es la esencia que te da valor ante la población, que te da prestigio también en todos los sentidos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el sistema español es que ha maltratado sistemáticamente la organización de la atención primaria y ha maltratado al profesional de atención primaria. Y ahora todas son lamentaciones, pero son las culpas de un proceso muy largo. En mi Ya, opinión, ya, ¿no? seguramente, ¿no? Has mencionado dentro, aparte de los problemas del propio sistema sanitario, has mencionado también la universidad, ¿no? Una característica muy española también es el hecho de que no tenemos la disciplina de la atención primaria o de la medicina de familia reconocida como una disciplina académica. No solo no hay departamentos, sino que no hay asignaturas. De hecho, el currículum de medicina no acepta que sea una especialidad la medicina de familia, sino que entiende solo que es un lugar donde los alumnos vayan a hacer prácticas, ¿no? Esto también, a mi entender, también puede ser un factor que desmerezca, bueno, que ayude a que los jóvenes graduados piensen, bueno, yo no me dedico a esta cosa que ni existe, ¿no? Que es un poco de todo, un maestro de todo, yo sí, maestro de nada, ¿no? Conocedor de todo y maestro de nada. ¿Qué piensas tú de Bueno, esto? pues es un símbolo de un poco el deterioro también universitario español Ujú. y la organización académica española universitaria, ¿no? Es decir, cuando en todos los países la agilidad en la creación de departamentos de medicina de familia, desde hace muchos años, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en España, parece que era una especie de pedir una limosna a los grandes catedráticos, grandes figuras de la medicina interna o de las especialidades médicas y quirúrgicas que mantienen su especie de templo universitario donde cual tú parecía que eras el miserable que iba a pedir, ¿no? Yo creo que la universidad tiene mucha, mucha culpa en la situación actual y que se ha ido cambiando muy poco a poco, pero sin llegar a la potencia que debería. Y realmente, pues bueno, quizá es un poco característico de un sistema endogámico y de un sistema bastante, bueno, poco internacionado. Bueno, entonces está claro que necesitamos médicos de familia, ¿no? Por el envejecimiento de la población, intentar evitar la progresiva medicalización, frenar el negocio sanitario, dar una medicina más humana y más personalizada. Y de hecho, cuando
hablamos de ese tema, todo el mundo reclama, bueno, pues que hagan más plazas de médicos. Lo reclaman los políticos, lo reclaman los sindicatos médicos, lo reclama todo el mundo, ¿no? Y por el otro lado, vemos que en España tenemos más médicos que en otro lugar del mundo, ¿no? ¿Cómo cómo lo resolvemos? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Pues es lamentable, ¿no? Y sobre todo porque es pretende mirar los modelos en otros países europeos cercanos a Ujú, nosotros para ver cómo se organiza, ¿no? Para aprender un poquito de ello, ¿no? Está claro que el incremento del número de plazas de facultades de medicina, que en España ha sido fundamentalmente a costa de las privadas, ujú. hablemos claro también de ese aspecto, no está siendo suficiente. Y ya la manera más clara de saberlo es el abandono la no adquisición de las plazas del MIR ya convocadas que quedan vacantes. Ese es el primer símbolo de que esa no es la solución para mejorar la dotación de médicos de familia. Y que la mejora de las condiciones laborales no se basa en lo que se está haciendo ahora, que puede ser un pequeño incremento económico y en pequeñas migajas de ese índole, ¿no? Cuando hay que cambiar un poco el modelo global que llevamos hace tiempo ya criticando respecto a lo que se le pide al médico de familia en la atención diaria, en la infrautilización del resto de profesionales sanitarios que componen la atención primaria aquí y en el resto del mundo, en que esa especie de que todo lo soluciona el médico, desde el último papel hasta la última consulta de todo tipo, no tiene cabida ya en un modelo de la sociedad ya de casi la segunda mitad, el segundo Correcto. cuarto del siglo XXI, donde las necesidades no son ya iguales. Y eso evidentemente tenemos que saber que si todo lo tiene que solucionar el médico de familia. Nunca va a haber suficientes médicos de familia porque las necesidades Son burocráticas infinitas. absurdas o de demanda de banalidades o de demanda de cualquier malestar de la población es inasumible para cualquier sistema. Y nosotros no tenemos barreras. La barrera es la propia disponibilidad del tiempo. Ujú. Ese pensar ese modelo, el modelo de una enfermería mucho más activa, directa de acceso a la población y resolutiva, no solamente de cribado o de triaje, que es lo que se está haciendo, ¿no? De resolución. Es un modelo que hay que hablar de ello. En el Reino Unido hay un gran debate ahora con los physician assistant. ¿Cuáles son los límites entre el GP y el physician assistant? En el Reino Unido, perdón, en Estados Unidos sí lo tienen bastante claro. Es decir, o el pharmacy first. En el Reino Unido las consultas por un catálogo de patologías menores van directamente a la farmacia y el Estado les retribuye esa acción y no van al médico de familia. Ese es un modelo que habría que hablar y que pensar claramente. Es decir, la atención primaria es el primer nivel de la población. El médico de familia es uno de ellos, no es el único y el finalista siempre para todo. Ese es el modelo que no se habla, que no se discute, que no se ve pros y contras, que los hay como en todo, pero que es imprescindible para la supervivencia. Por un lado, del profesional del médico de familia, que para mí es el especialista en el paciente complejo y crónico, porque al final es que por supuesto también se atiende pacientes agudos, que por supuesto que también, pero es el que vas a establecer una relación terapéutica, tanto en conocimientos científicos como en relación y empatía humana, que va a garantizar el mejor resultado para esa población. Y para ello no solamente es que quitar las bajas de 3 días, que bueno, es un punto, sino que hay que también diversificar que la atención a la patología común, banal y de síntomas menores, que todos sabemos lo que es, no puede ser finalista el médico de familia, aunque parezca duro. Yo hace bastantes años hice un protocolo con la Sociedad de Farmacia de manejo de los síntomas menores en la oficina de farmacia. Hicimos la SENFIC y la Sociedad de Farmacia es un protocolo donde se establecía muy bien criterios de riesgo, red flags, ¿no? Síntomas de alarma, cuándo no, qué hacer, qué medicamentos de uso no de prescripción médica se pueden usar. Es decir, hay que trabajar en esa línea. Desde hace años no se ha hecho, otros países sí lo han hecho, aquí es necesario, ¿no? Bueno, aquí un poco se ha hecho, ¿no? Es decir, aquí empezamos que con los administrativos repartían números en la entrada del CAP, o del ambulatorio de aquella época, a que les dieron un ordenador y programaron citas, y ahora le estamos transformando en asistentes clínicos, ¿no? La enfermería también ha ido aumentando competencias, ha habido ahora el debate de si la enfermería podía prescribir o no prescribir. De hecho, les han dejado solo prescribir el paracetamol OTC, ¿no? Y luego hay toda la polémica con la incorporación de las nuevas
nuevas profesiones, han llegado psicólogos, han llegado rehabilitadores, dietistas, etcétera, ¿no? Y esto va en la línea de lo que estabas comentando, ¿no? Y yo creo que algún pasito estamos dando. A mí me parece muy lento, ¿no? Es decir, que la enfermería prescriba más allá de lo que puede comprar un paciente sin receta, es que es una ofensa. A mí me parece para la propia enfermería, ¿no? Es decir, hay que darles posibilidades, igual que al farmacéutico. Es decir, ¿cuál es el problema real de una infección urinaria no complicada, de síntomas evidentes, para que en la farmacia no prescriban un antibiótico adecuado, consensuado, que incluso sea financiado? Es decir, es que hay que ser un poquito arriesgado, digo, entre comillas, arriesgado, ¿no? Porque o avanzamos en esto o es la saturación permanente y da igual el número de profesionales que tengamos, porque nunca será suficiente para la realidad, además de trabajar de nuevo en la educación de la población respecto al manejo de los síntomas, de no la consulta del malestar de media hora de duración o de la fibrosis, porque hemos creado una sociedad bastante infantilizada, ha perdido habilidades de autocuidado y nadie parece que le preocupe, ¿no? Parece que se considera que el autocuidado es que la gente compre productos innecesarios, ¿no? De herbolario o de Claro, propia farmacia. ¿Eso es el autocuidado? No, el autocuidado es científico y debe ser muy serio, promovido, ¿no? ¿no? Es decir, y eso también es educable, es decir, o se trabaja en el aspecto social de la demanda, además de la organización sanitaria, o esto vamos a una especie de implosión donde realmente pues da miedo y la consecuencia que estamos viendo, el abandono de los médicos de familia, en cuanto pueden se van, el no coger las plazas, en muchas de las cosas que indican un importante deterioro que es lamentable, ¿no? Yo creo que es aprendizaje por modelos, ¿no? Me parece que el estudiante que tiene la oportunidad de hacer una rotación, aunque sea breve, en medicina de familia, en un centro de salud, con una persona que le guste su trabajo, que disfrute haciéndolo y que no esté demasiado agobiado por él, va a transmitir ese entusiasmo. Claro. Yo personalmente sí tengo varios estudiantes que al final han hecho medicina de familia y siempre me lo decían, ¿no? Que bueno, les gustaba cómo yo lo hacía. Creo que es importante mantener el modelo. Ahora cuando se está hablando de que cualquiera puede ser tutor, yo me parece una barbaridad. Es Claro, decir, hay que valer, hay que claro. querer y hay que demostrar que lo vas a hacer bien, ¿no? Porque hay modelos que mejor que no lo vean. No También hay conviene, muchos malos claro, médicos de claro. familia, ¿no? Practicando, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la manera y sobre todo, por un lado, que la organización no sea una opresión. Yo creo que eso es un requisito ahora mismo imprescindible. Que la gente no vea, porque estamos todo el rato hablando mal, digamos, de lo mal que están las cosas, porque esa opresión ya rechaza. Y una vez que eso sea razonable, que no sea una organización opresiva, el transmitir el valor de lo que estás diciendo y has dicho, ¿no? Es decir, que hacer este trabajo continuado es bonito, es satisfactorio intelectualmente, que puedes diversificar tu vida, no solo es una consulta rutinaria de tantas horas y ya está, que tienes áreas de estudio, de investigación, de desarrollo profesional, de interés y de motivación personal, que tienes que tener, evidentemente, y si no la tienes, pues irás a jugar al fútbol por las tardes. Pero si tienes intelectual, hay mucho campo para ello, que puede ser muy satisfactorio saber de todo. Oye, ¿por qué no? Es un orgullo intentar saber lo más posible de todo, de casi todo lo que afecta a una persona. ¿Qué es lo que te va a llegar a ti? Desde el síntoma incipiente hasta la evolución prolongada de una enfermedad, que incluso no sea demasiado común, pero que tú eres responsable también de su cuidado. Es decir, ese amplio reto, que para mí fue el que me definió. Yo a veces he llamado cachitólogos, ¿no? A los especialistas médico-quirúrgicos y les molestaba. Es decir, es que no me imaginaba todo el día viendo ojos. Es decir, me parecía, me era opresivo. Es decir, esa visión global, general de la salud humana, de las relaciones biopsicosociales, que es la vida, es un reto interesantísimo para cualquier profesional que le guste la medicina. Transmitir esos valores, transmitir ese gusto y esa manera de hacerlo, aunque sea un trabajo duro, quizá es la manera. Y eso por un modelo que vean de que eso existe, que no solamente es una entelequia, Claro. sino que existe. ¿Y cómo lo vendemos a la sociedad, ¿no? Es decir, al médico joven sí que le podemos mostrar el médico mayor, que es una persona respetada, interesante, que nos gustaría parecernos, pero a la sociedad, ¿cómo vendemos el tema, no? Yo me acuerdo de los médicos americanos que cuando entraron los médicos de familia al año Catapún, tenían que hacerse un hueco dentro de las otras especialidades y buscar un eslogan sencillo, ¿no? Yo soy especialista en usted, ¿no? Desarrollaron la idea del médico personal
que no solo era conocedor de las patologías prevalentes, sino que conocía a un grupo determinado de personas que las seguía durante toda su vida, que interpretaba mejor sus quejas porque las conocía la persona, conocía su biografía y había una relación, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto sigue siendo válido, es importante para la sociedad, pero esto, ¿cómo podemos venderlo? ¿Haciendo anuncios en la tele que somos especialistas en usted? O no lo sé, ¿eh? No lo sé cómo podemos transmitirlo. Yo, cuando se hacen las encuestas de opinión sobre la actividad, sale el médico de familia actual en nuestra organización sale bien valorado, Ujú, su figura y su trabajo. Yo creo ujú, que lo que está mal valorado es cuando esa organización genera listas de espera, retrasos en el acceso rápido al médico de familia. O sea, yo lo veo que sigue habiendo un problema grave de organización, no tanto de figuras, aunque siempre se puede valorar, porque el que lo conoce el médico de familia lo ujú, valora, como tú bien has dicho, ¿no? El problema es que los responsables políticos hasta ahora eran personas ajenas totalmente, siempre se decía, ¿qué ministro ha estado en un centro de salud? Es decir, cuando provienen muchos del funcionariado, abogados, etcétera, que usan muy fácil, ya sabemos los ujú. líos que tenemos en España con los sistemas paralelos de atención público-privada en ese sentido, es que no han creído y no han defendido nunca, ¿no? Y desde el gran desarrollo de los centros de salud de los años 80, empezamos luego a ver una especie de abandono grave de esa organización. Yo creo que no tenemos una crisis del modelo profesional, sí de modelo profesional aplicado en una organización que me parece muy, muy deficitaria en cualquier lugar de España que pensemos ahora, con los problemas Ujú, son comunes en todos los lados, ujú. independientemente de la gestión que se haga de cada uno de ellos, y que tiene que ver con ello más que con la figura, porque el que conoce al médico de familia y lo ha tenido la oportunidad de tratarlo, lo valora. Lo que valora mal es que tarde más de una semana en darle una cita o el que todo implique retrasos o burocracias terribles, ¿no? Entonces, mm, convencer a la sociedad que nos conozcan y para que nos conozcan nos tienen que usar de forma satisfactoria para ambas partes, digamos, para la población y sus necesidades, pero también para que el Bueno, profesional no se queme, para que el profesional no esté a pero la defensiva, ¿no? sí, sí, pero no será que pedimos tanto cambio dando cambio que somos un poco derrotistas, ¿no? Porque si tú miras los números, bueno, España, uno de los países del mundo con la mejor esperanza de vida, sí que ha caído un poco ahora con el COVID, pero bueno, seguimos líderes. El la satisfacción de lo que tú decías, satisfacción de la población con atención primaria es altísima, solo superada por la atención en la hospitalización ingresada, ¿no? Es muy superior a la de los especialistas, superior a la de las urgencias, etcétera, ¿no? Entonces dices, bueno, como dice nuestro estimado presidente del club de fútbol, no estamos tan mal, ¿no? Y quizá no estamos tan mal y que nosotros somos un poco criticones y lo vemos todo más negro, ¿no? Bueno, hay que presionar hacia la excelencia, ¿no? Hay Es que una buscar. palabra muy de político, ¿no? Bueno, pues que es que queremos la excelencia y vemos margen de maniobra dentro de esto. Y sobre todo porque los signos de derrotismo prácticos se están viendo. Para mí el no coger plazas de MIR disponible en medicina Ujú. familiar me parece uno de los peores síntomas que puede haber y esa especie de valoración que se hace en los estudiantes de medicina que ya te reconocen con toda libertad, sí, se está muy bien, es una especie muy bonita, pero vamos, yo, calidad de vida, etcétera, etcétera, los argumentos que se dicen para no cogerla indica un grave problema que si en este momento no está pasando factura a la población, en pocos años sí la va Lo a que va a pasar pasar. Ujú. también, ¿no? Entonces es el momento de intentar revertir esto por el bien de todos, sin Sí, duda. sí. Si tuvieras una varita mágica y pudieras, pam, hacer una magia, ¿qué harías para cambiar la situación y que realmente fuera un cambio que mejorara la atención primaria en beneficio de la población, de los indicadores de salud, de la sociedad, en definitiva? Eh, yo replantearía
o sea, es la adjudicación por tarjetas, ¿no? Que es lo que se hace ahora, y en ese número mágico que en ningún lado, por lo menos lo que yo conozco de cerca, nunca se valora bien cuáles son los indicadores reales que sean, cuál es el número adecuado, ¿no? Ujú. Porque al final el volumen es lo que determina la calidad y la disponibilidad, ¿no? A mayor volumen, yo he trabajado por encima de 2.000 pacientes asignados siempre cuando el estándar en España debería ser 1.500, ¿no? O sea, nunca he tenido esas opciones. Me parece eso fundamental. Y también dar mayor capacidad de autogestión en un centro de salud, en las famosas EVAs que se habló y desaparecieron por Oh, completo. siguen, aquí siguen. Sí, pero siguen, no ha habido más, no es un modelo que se ha desarrollado. Eh, una cosa es la cuestión económica y tal, pero sí la organización organizativa de cómo se atiende a la gente, de cómo se organizan los horarios y cómo se respeta, cómo se canaliza a la gente respecto a las urgencias. Es decir, darle una vuelta muy completa a la organización del centro de salud me parece fundamental y por otro lado hacer un plan de financiación realista y de evaluación realista. ¿Por qué no hacemos en objetivos de salud reales? En el Reino Unido, al GP que consigue la cesación de tabaco de la población se le da una prima, es decir, Ujú. objetivos muy claros. O tenemos problemas que se pueden abordar haciendo una incentivación muy clara y muy concreta al trabajo de cada día, ¿no? Es decir, muchos indicadores que ahora mismo son burocráticos deberían se transformar, ¿no? Ujú. Y yo creo que, bueno, por lo menos Javier Padilla, el que es ahora secretario de Estado, médico de familia, Sí, que viene exacto. de la consulta, tiene ideas muy claras a ello. La Organización Española por Autonomías lo va a dificultar porque la gestión es puramente autonómica, pero veo ahí un margen de cambios respecto a la gran financiación, a la gran organización, a dar pasos a la desburocratización. Recuerda el escándalo que se ha montado cuando se ha visto lo de los de 3 días de baja. Ujú. De repente, la gente escandalizada, los empresarios, hasta los propios sindicatos, decían, ¿qué es eso? Yo lo que quiero es que me vea un médico siempre. Buf, tenemos un problema en ese sentido de qué La se sociedad. quiere que hagamos nosotros. O Ujú. sea, prima la burocracia empresarial y la burocracia sindical respecto al papeleo, a la organización sanitaria. Yo me quedaba bastante sorprendido de la cortedad de miras que mucha gente tiene y del uso y abuso del sistema sanitario sin pensar en las consecuencias que eso puede tener, ¿no? Mm, yo creo que habría que tomar medidas duras. Ujú. Una, por ejemplo, sería esta. El Reino Unido es muy sencillo, ¿no? Es decir, 7 días Ujú. lo justifica el propio paciente por su responsabilidad y si le pillan es su problema. Y el resto es una carta de recomendación, donde el Ujú. médico dice, yo creo que este paciente con esta fractura debe estar 2 meses de baja y ya revisaremos. Bueno, eso sería una revolución en España, ¿eh? Pero en miles de visitas diarias en Ujú. cada centro de salud, en todos los lados, parece algo razonable, Ujú. pero chocamos con los Bueno, intereses pues sí, la burocracia burocráticos. siempre desconfía del ciudadano, ¿no? Entonces, si Bueno, presuntamente eres un delincuente que hay que controlarte. entonces, claro, pero entonces dejamos que se hunda esto Mm. en la miseria del Sí. papeleo. Es decir, Yo creo que las soluciones son claras y que todos coincidiéramos en marcar, ¿no? La dificultad radica en qué hacemos para que esto pase, ¿no? ¿Qué hacemos para que realmente se produzcan estos cambios en la organización de la atención primaria, estos cambios en la universidad, estos cambios que realmente, en definitiva, no es solo benefician al médico de familia, lo que le benefician es al ciudadano y al paciente, ¿no? siempre al final en la organización sanitaria son impulsos políticos y decisiones. Igual que se decidió crear centros de salud y una ley general de sanidad, pues a lo mejor habría que hacer otra en este momento, ¿no? Para cambiarlo. Lamentablemente la fragmentación política parece que lo pone ¿Verdad? muy difícil, ¿no? Que se haga nada de esa ambición, ¿no? Pero realmente Pero hay un punto medio. no solo podemos esperar a ver si los políticos despiertan, que están en sus guerras, que no tienen muchas veces nada, y menos en sanidad, que lo que piensan es que quita votos y que no te da votos, ¿no? No sé si habría que haber una revolución más de abajo para arriba bueno, que estimulara a los jóvenes profesionales, a la sociedad, de intentar mejorar la situación, ¿no? Sí, no parece fácil. Podríamos hacer muchas campañas, podríamos hacer muchas cosas, pero no parece fácil porque al final, y los que llevamos muchos años, se ha intentado muchas veces, pero se chocaba siempre con los muros de la realidad, ¿no? Que Ujú. es, en mi caso, recuerdo también
respecto a la universidad, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién era tu interlocutor? El gran catedrático que te ponía condiciones, ¿no? Para que los médicos de familia entraran, siempre que él controlara y tal. Los sindicatos o las asociaciones empresariales, la baja no me la toques, que la baja es sagrada en España, ¿no? Es decir, mm, todo al final choca con las superestructuras, ¿no? De cualquier sociedad, ¿no? Nuestro aliado, la población. Claro, Nuestro aliado, la gente que vea que tienes valor y que claro. necesitas hacerlo. Y eso yo creo que se ha trabajado y se ha seguido trabajando. Y el modelo, el ejemplo, es la única manera. El que te conoce te valora y te ayudaría en este caso. Pero al final no vivimos en pequeños grupos aislados donde las relaciones de fuerza son fáciles de modificar, como en un pequeño pueblo, que valoren a su médico y que hagan manifestaciones para que no se le lleven de allí, ¿no? Como ha pasado. Sino una sociedad compleja, es difícil hacerlo. Transmitir la idea de que nos jugamos mucho más de lo que parece ahora que nos estamos jugando si no tenemos un sistema sanitario que cubra bien las necesidades y atienda adecuadamente y que todo el mundo se sienta satisfecho, ¿no? Y ese ahora mismo cuesta ser optimista a pesar de que Bueno, tengas la hay, ilusión hay de que sea algún así. brote de esperanza, ¿no? En Madrid, que han cerrado centros de salud, la población se ha rebelado para que no los cerraran. Yo creo que el futuro hay que ser optimista, los jóvenes, y que seguramente estos cambios esperemos que se produzcan y que nosotros los veamos, ¿no? Sí, ojalá. Pues te damos las gracias, muy interesante, ha sido un placer entrevistarte y seguiremos colaborando. Muchas gracias. A ti, Joan, y a todos por invitarme a esto.